Enseguida vamos a dar la bienvenida al magíster Jorge Santamaría, que es un profesional en tecnologías de la información con amplia experiencia en educación superior, gestión académica y administración de plataformas virtuales. Su trayectoria incluye el diseño instruccional, el desarrollo front-end y la capacitación en herramientas de análisis de datos como SPSS y Atlas T. Actualmente combina su experiencia profesional con la formación continua en ingeniería, manteniéndose a la vanguardia tecnológica e investigativa. La conferencia tiene por título Herramientas de la inteligencia artificial para el proceso de la investigación. Demos un fuerte aplauso al magíster Jorge Santamaría. Aquí está su fly. Ahí le Ya. Gracias. Buenas tardes con todos, estimada audiencia. Es un honor para mí dirigirme ante ustedes, estimados estudiantes, docentes y autoridades aquí presentes. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver cómo nosotros podemos integrar de manera correcta herramientas de inteligencia artificial como asistentes metodológicos en los procesos de investigación cuantitativa y cualitativa, que son los que más utilizamos comúnmente. Entonces, para ello he desarrollado esta ponencia en 3 fases. Como ustedes saben, para nosotros aplicar cualquier herramienta, primero tenemos que tener un conocimiento claro de lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla el enfoque cuantitativo mediante pasos sencillos, ¿no? Que los vamos a proyectar a continuación. Asimismo, el enfoque cualitativo y cómo vamos a, ya cuando tenemos una base sólida de estos conocimientos, cómo vamos a implementar las herramientas de inteligencia artificial de una manera correcta. Entonces, partamos del enfoque cuantitativo. ¿Cómo surge todo proyecto de investigación? Surge de una idea que puede ser algún tema que llame nuestra atención, algo de nuestro interés. Entonces, al inicio, como ustedes saben, la idea es algo vaga, ¿no es cierto? Entonces, una vez que tengamos la idea, lo que nosotros tenemos que hacer es adentrarnos a esa idea, averiguar artículos que estén relacionados a esta idea. Entonces, ese sería el primer paso. El segundo paso ya se va hacia algo más formal. Nosotros tenemos que formalizar nuestra idea y esto lo hacemos mediante el planteamiento del problema de investigación. Básicamente lo que tenemos que hacer aquí es tener una contextualización de nuestro problema y esto lo podemos hacer mediante una descripción a nivel macro, meso y micro. Posteriormente tenemos que plantear los objetivos de nuestro proyecto de investigación, es decir, qué es lo que va a hacer el estudio. Planteamos una pregunta de investigación, que en otras palabras significa qué es lo que vamos a hacer en el estudio, justificamos nuestro estudio, para qué sirve este estudio y analizamos la viabilidad de nuestro estudio. Vamos a ver si tenemos todas las condiciones en referencia a recursos financieros, humanos y en el tiempo para llevarlo a cabo. ¿Qué más hacemos en el enfoque cuantitativo? Vamos a desarrollar la perspectiva teórica o, como ustedes lo conocen también, el marco teórico. ¿Esto en qué consiste? Básicamente en analizar literatura relacionada con nuestro tema y posteriormente organizar la información recopilada. Aquí lo podemos hacer planteando las variables independientes y las variables dependientes. Una vez que ya tenemos estos pasos,
pasamos a cuál va a ser mi alcance de investigación. Como ustedes saben, tenemos 4 alcances: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Ojo, ¿no? Esto en investigación cuantitativa. Generalmente se ven muchos errores cuando ya mezclamos lo cuantitativo y lo cualitativo. Aquí tenemos que tener en claro y muy presente esto de aquí, que se refiere al alcance de investigación. Exploratorio básicamente es cuando hay un tema desconocido y poco novedoso y lo vamos a analizar. Descriptivo, ya detallamos cómo se manifiesta el fenómeno. Correlacional, buscamos asociación entre variables. Y explicativo, ya determinamos relaciones de causas y efectos. Adicionalmente, una vez que ya tenemos nuestro alcance, nos vamos a la parte del diseño. Este diseño es cómo yo voy a concebir mi plan y estrategia para analizar los datos. Y dentro de estos diseños, en el enfoque cuantitativo, tenemos 2 muy importantes, que son los experimentales y los no experimentales. Que básicamente los experimentales se utilizan cuando nosotros vamos a manipular las variables de nuestra investigación, y no experimentales es cuando observamos el fenómeno tal como ocurre en su ambiente natural, no manipulamos nada. Entonces, una vez que nosotros elegimos estos diseños, si nos vamos por la parte de experimentales, tenemos 3. Tenemos los preexperimentos, que manipulamos solo una variable. Experimentos puros, ya nos vamos a manipular 2 variables. Y cuasi experimentos, que también manipulamos 2 variables. La diferencia entre ellos es que en experimentos puros nosotros asignamos ya a las personas que tienen que reunir características similares, y en los cuasi experimentos analizamos a los grupos tal como están. Como por ejemplo cuando yo hago una investigación en el aula de clases, analizo a los grupos tal como están en clases. Y por la parte de los diseños no experimentales tenemos transversales y diseños longitudinales. La diferencia entre ellos es que en los transversales reunimos la información en un solo momento, y en longitudinales en varias fases. Y esto es algo que ustedes ya han de haber visto en el transcurso de su carrera, ¿no? Por lo general, en el ámbito de educación siempre nos vamos por transversales y podemos elegir cualquiera de ellos: exploratorios, descriptivos, y el más utilizado, correlacionales o causales. Una vez que ya tenemos claro esto, nos vamos a la parte de población y muestra, que básicamente población es el grupo al cual yo voy a dirigirme, y la muestra es una parte de ese grupo que representa a toda la población. Hay varios métodos para elegir la muestra. Tenemos la muestra probabilística y la muestra no probabilística. Y aquí algo importante es que siempre nosotros tenemos que considerar el nivel de confianza y el margen de error. Por lo general se trabaja con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. Nos vamos a la recolección de datos. En esta fase utilizamos técnicas e instrumentos, y estas siempre deben responder a 3 criterios importantes. Confiabilidad, que por lo general la confiabilidad se mide con una prueba estadística, que es el alfa de Cronbach, u otros modelos que también existen. La validez, que las variables realmente midan lo que desean medir, y esto por lo general se hace mediante una validación de expertos. Y la objetividad, que el instrumento no tenga sesgos, no esté inclinado hacia percepciones del investigador. Y aquí vamos a la parte más importante, donde se cometen muchos errores. Es el análisis de datos. Partimos de 2 fases. La fase de exploración, que consiste en aplicar un análisis de frecuencias, es decir, contar cuántas veces se repite cada caso, aplicar medidas de tendencia central, como lo son media, mediana, modo, y aplicar pruebas de variabilidad, como lo son la desviación estándar. Y pasamos a una parte muy interesante y muy extensa. Aquí les vamos a dar también unas recomendaciones de qué pruebas nosotros podemos plantear en nuestros procesos de investigación, que es la estadística inferencial. Y finalmente elaboramos el reporte de resultados. Y aquí está lo que yo les decía, ¿no? Cómo yo sé qué estadístico va a probar mi hipótesis de manera correcta. Entonces, hay 3 supuestos para yo saber qué estadístico aplicar. Primero tenemos que conocer con qué tipo de variables estamos trabajando. Tenemos 2 tipos de variables, los cuales son las variables categóricas, que se clasifican las preguntas en caso, ¿no? Es lo que ustedes ven normalmente en sus encuestas, una prueba de tipo Likert. Y tenemos 2 tipos: el nivel nominal, donde las categorías no tienen orden y jerarquía, generalmente preguntas de sí o no. Y también tenemos el nivel ordinal, donde las categorías sí tienen un orden en específico.
por ejemplo, cuando miden nuestro nivel de satisfacción con respecto a un servicio. Y también tenemos variables continuas, que estas son netamente numéricas, y hay dos tipos, por intervalos y por nivel de razón. Entonces, la diferencia entre estos es la representación del número 0. Por ejemplo, en el nivel de intervalos, el 0 es arbitrario, es decir, significa la ausencia de una propiedad. Por ejemplo, cuando yo mido temperatura y la temperatura está en 0 grados, no significa que no existe temperatura, ¿no es cierto? Significa solo que es muy baja. Y nivel de razón, aquí es donde el 0 sí es real o absoluto, es decir, que el 0 sí implica la ausencia total de algo. Por ejemplo, si nos preguntan cuántos hijos tenemos y usted pone 0, ahí ya hay la ausencia de una propiedad. Y el otro supuesto de normalidad que por lo generalmente se salta es la prueba de normalidad. Y tenemos dos pruebas dependiendo del número de casos que nosotros estemos analizando. Si nosotros tenemos menos de 50 personas, aplicamos Shapiro-Wilk, y si tenemos más de 50 personas, aplicamos el estadístico de Kolmogorov-Smirnov. Entonces esas son las dos pruebas de normalidad. Este sería mi segundo supuesto. Y en caso de que trabajemos con dos grupos, el tercer supuesto de normalidad sería las pruebas de homogeneidad de varianzas. Cuando nosotros tenemos en claro estas tres cosas, recién podemos ir al estadístico que debemos aplicar. Y aquí me he permitido seleccionar estadísticos paramétricos y no paramétricos que ustedes pueden aplicar en sus investigaciones. Hablando de estadísticos paramétricos, cuando trabajamos con variables continuas, variables numéricas, y se asumen que la población tiene una distribución normal, podemos aplicar correlación de Pearson cuando queremos ver la asociación entre dos variables. Ojo, aquí solo es la relación, entre dos variables. La prueba T-Student cuando podemos ver las diferencias de medias entre dos grupos. ANOVA de un factor cuando trabajamos con medias, pero ya aquí ya se aplica a más de dos grupos. Y también tenemos el análisis de regresión lineal. Aquí sí determinamos relaciones de causa y efecto entre variables. No confundir, no. Pearson me mide el grado de asociación entre dos variables o de relación, y el otro me mide las causas y los efectos que hay entre variables, si existe causalidad. Y pasamos a los estadísticos no paramétricos, que para aplicarlos nosotros primero trabajamos con variables categóricas. Y segundos, aquí ya asumimos que no existe una distribución normal. Y tenemos básicamente lo mismo que vimos en la anterior, pero aplicado a pruebas no paramétricas. Tenemos chi cuadrado. También vemos la relación entre dos variables categóricas. Tenemos el coeficiente Rhodes-Spearman. Aquí vemos la correlación entre variables, pero estas son de tipo ordinal. Y la prueba W de Wallis y Wilkinson, que aquí también medimos la asociación entre dos grupos. Por ejemplo, la anterior, la T-Student, trabajábamos con medias. Pero en como utilizamos variables de tipo categóricas, no vamos a sacar una media del 1 al 5, ¿no es cierto? Sino que aquí comparamos los casos y vemos el nivel de asociación de variables que hay aquí. Entonces, lo mismo en el enfoque cualitativo, ¿no es cierto? Igual, partimos de una idea, aquí partimos de una idea muy general, luego vamos al planteamiento del problema, con la diferencia de que en estos enfoques el planteamiento del problema es más abierto. Y tiene que seguir este esquema que se muestra en las diapositivas, ¿no? Los propósitos y objetivos, siempre utilizar verbos de exploración. También tenemos las preguntas de investigación. Aquí son más generales porque este enfoque es más deductivo. Tenemos la justificación, la viabilidad, la evaluación de deficiencias y una definición inicial del ambiente y el contexto. Saber dónde nosotros nos vamos a adentrar para poder trabajar. Algo importante es que aquí las hipótesis no se plantean al inicio, porque las hipótesis las vamos a ir descubriendo a medida de que nos centremos en el terreno de investigación. También vamos al paso número 3, que es una inmersión inicial en el campo. Aquí ya nos adentramos al ambiente de los participantes, buscamos literatura especializada sobre el tema. Y aquí vean la diferencia del enfoque cuantitativo, ¿no? Muchas veces se hace una mezcla de ambos enfoques, ¿no? Pero aquí tenemos diseños específicos para abordar este enfoque. Entonces, como les dije anteriormente, el diseño consiste en el abordaje general del proceso y son los siguientes. Teoría fundamentada, cuando queremos generar teoría de un tema nuevo y no hay teorías previamente que se adecúen a lo que nosotros necesitamos.
Tenemos diseños etnográficos, cuando pretendemos describir, entender y explicar la cultura de un sistema social, de un grupo o de una comunidad. Diseños narrativos, cuando entendemos un problema a través de historias. Diseños fenomenológicos, cuando el objetivo de nosotros es comprender las experiencias subjetivas y comunes de varias personas sobre un fenómeno. Y uno de los más utilizados también, que he visto mucho que se utiliza en la facultad, investigación y acción, que lo utilizamos cuando se diagnostican problemáticas de naturaleza colectiva para implementar soluciones que transformen la realidad. Aquí una diferenciación, también aquí tenemos que elegir una muestra, pero la muestra no se elige como en el enfoque cuantitativo, ¿no? Aquí nos basamos en un principio que se llama saturación de categorías. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo empezar con, digámoslo así, ¿no? Empiezo con 10 entrevistados y voy analizando estos datos. Entonces, a medida de que analizo estos datos, veo que ellos tienen opiniones en común. Si yo agrego 5 personas más y veo que estos me dicen lo mismo, ya no están aportando algo nuevo. Entonces, ahí vemos cómo nace este principio de saturación de categorías, ¿no? Si las nuevas personas no me aportan nada nuevo, me quedo con la muestra que yo planteé inicialmente. Por lo general, aquí he elaborado una tablita de cuántos casos se pueden analizar dependiendo del diseño que elegimos anteriormente. Ahora nos vamos a la parte de recolección de datos. A diferencia del enfoque cuantitativo que recolectamos datos numéricos, aquí ¿qué es lo que recolectamos? Conceptos, emociones, significados y vivencias que nos comunique el participante en su propio lenguaje. Y las técnicas que tenemos, observaciones cualitativas, entrevistas cualitativas, sesiones o profundidad o grupos focales, y también podemos basarnos en la recolección documental de materiales, videos, historias de vida, etc. Y el análisis de datos aquí es totalmente diferente y básicamente nos basamos en dos partes, ¿no? La codificación abierta, que consiste en que yo tengo mis entrevistas, las analizo, las proceso y voy formando códigos, y la codificación axial, una vez que yo tengo identificadas mis categorías, lo que hago es relacionarlas e ir formando la teoría previamente. La interpretación de resultados, para interpretar los resultados nos basamos aquí en redes semánticas. Aquí tenemos el ejemplo de una red semántica con todas sus relaciones entre categorías, y esto lo analizamos apoyándonos también en la teoría que ya analizamos previamente. Y por último, elaboramos el reporte de resultados. Ahora, ¿por qué es importante conocer esto? Nosotros tenemos que conocer todo este marco de conocimientos porque no podemos aplicar ninguna herramienta sin antes conocer. Entonces, de aquí es cuando esta frase es muy importante, ¿no? La IA no reemplaza al investigador, sino que actúa como un asistente para agilizar tareas operativas, permitiéndonos concentrar ¿en qué? En el rigor, la validez y el análisis profundo. Entonces, muchos piensan que el utilizar IA es como un sinónimo de dejar de pensar, pero como ustedes pueden ver, ninguna herramienta reemplaza el criterio académico del investigador, porque si una persona no conoce, no va a saber qué decisiones ir tomando con relación a los resultados que nos arroje la inteligencia artificial, cualquier herramienta de inteligencia artificial. Y también otro error común que se ve es cuando las personas copian y pegan los resultados tal como nos da la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo he visto artículos donde las citas están mal, referencias incorrectas, párrafos totalmente inventados. ¿Por qué ocurre esto? Porque la IA sufre de dos cosas muy importantes que ya lo mencionaron en la conferencia anterior: alucinaciones y sesgos. Alucinaciones cuando la IA nos genera resultados que parecieran ser creíbles, pero son totalmente falsos. Y sesgos se refiere cuando aparecen prejuicios dirigidos hacia ciertos grupos culturales. Causas que son esto, causas de las alucinaciones, cuando la IA, por ejemplo, se enfrenta a datos nuevos, cuando se le pide que sea muy creativa, ahí es cuando ocurren las alucinaciones. Y la causa de los sesgos es cuando los datos de entrenamiento están inclinados hacia cierto grupo social. El impacto, como ya les mencioné anteriormente, en las alucinaciones, que nosotros difundamos información falsa, que nos basemos en información falsa que puede llevar a muchas personas a cometer varios errores, y los sesgos, discriminación injusta a grupos sociales.
Entonces, ¿qué herramientas vamos a utilizar? Aquí concretamente vamos a utilizar dos que yo creo que la mayoría de los aquí presentes las han utilizado. Por lo general, yo las he categorizado en tres, existen varias, pero estas son las que vamos a utilizar en investigación, ¿no? Tenemos los modelos de lenguaje extenso, también conocidos como LLMs, son las que ya han utilizado ChatGPT, Cloud, Gemini. Aquí ya nos vamos a algo más especializado que son buscadores académicos impulsados por inteligencia artificial. Tenemos varios como Elicit, Consensus, Perplexity o SC Space que analizan papers en tiempo real. Y este que es muy poderoso, tecnologías RAG, que significan generación aumentada por recuperación. Y la que vamos a utilizar, les adelanto, es NotebookLM. Como les mencioné, vamos a utilizar Perplexity, que es un motor de búsqueda de inteligencia artificial impulsado por IA, y NotebookLM. La idea del NotebookLM es que nosotros le proporcionemos todos los artículos y ya tener una base para que la IA no alucine, porque se va a basar específicamente en los artículos que yo le proporcione. Entonces, ¿cómo utilizamos la IA como un asistente para nuestros procesos de investigación? En estos 6 pasos que tengo de aquí. Yo puedo tener una idea, entonces yo puedo refinar mi idea, puedo buscar artículos relacionados con esta idea, me va a ayudar en el planteamiento del problema, me va a ayudar a estructurar las temáticas que van a ir en mi marco teórico. Aquí podríamos utilizar el método de vertebración. Me va a ayudar a formular mis hipótesis y establecer indicadores en cada una de mis variables y me va a apoyar en la redacción de conclusiones. Entonces, ¿cómo yo hago esto? Recuerden que para yo comunicarme con la IA debo establecer parámetros claros y esto lo hacemos mediante un prompt, mediante prompts. Entonces, ¿cuál es la estructura de un prompt que sea realmente efectivo? Básicamente los he dividido aquí en 4 pasos. Hacerles que esta suma un rol, es decir, cómo debe de responder la IA, qué papel debe asumir, la acción, lo que yo deseo que la IA me dé. Tenemos el input relacionado a los datos o hechos, lo que yo le proveo a la IA para que ésta no tenga alucinaciones, y tenemos el output, que es lo que yo quiero que me entregue la inteligencia artificial. Y yo les he diseñado unos prompts que les voy a entregar para que, si ustedes lo consideran pertinentes, apliquen en su proceso de investigación cuando ustedes se encuentren en estas fases. Entonces aquí está el QR de los prompts, igual yo creo que luego se los van a compartir mi material, pero les dejo proyectado un ratito en caso de que ustedes lo quieran descargar. Ya, estos prompts son validados, ¿no? Si sirven para lo que realmente se necesita. Y como ustedes saben, aquí lo importante es que ustedes tengan las bases, ustedes sepan cuáles son los pasos para hacer el proceso cuantitativo, y también si ustedes optan por el enfoque cualitativo, sepan los pasos que tienen que hacer. Porque en los prompts ustedes van a ver los conceptos que ya analizamos anteriormente. Entonces ven cómo todo se relaciona, ¿no? Si yo no conozco, yo no puedo aplicar estos recursos. Ya, entonces vamos al primer prompt, el prompt utilizado para refinar la idea. Entonces, este sí lo vamos a analizar, ¿no? Vamos a ver qué dice, y los posteriores prompts solo los vamos a copiar y los vamos a pegar en la herramienta. Por ejemplo, voy a leer, ¿no? Dice, actúa como un investigador científico con más de... en las partes que están con corchetes es para que ustedes reemplacen con el contenido que ustedes desean. En este caso yo puse 10 años de experiencia en el campo, aquí puse tecnología educativa e inteligencia artificial, y aquí le damos la tarea. Entonces, en la primera parte yo ya le doy el rol que debe asumir la herramienta de inteligencia artificial y le digo que la tarea que tiene que hacer. Entonces dice, tu tarea es identificar y proponer 5 temas de investigación innovadores relacionados con el uso de la inteligencia artificial en educación superior, y para cada tema debes, aquí ya les doy las tareas en específicas que debe realizar, ¿no es cierto?
¿Qué debe hacer para cada tema? Primero, basarse exclusivamente en evidencia proveniente de artículos científicos reales publicados en revistas indexadas. Y ustedes les pueden poner en cuáles quieren que se ponga. Citar al menos 1 o 2 artículos por tema, incluyendo autores, año de publicación, título del artículo, revista o conferencia y doy o enlace verificable. Entonces esto es muy importante, ¿no? Porque de cada artículo que yo voy a utilizar, me lo voy a ir descargando para posteriormente subirlo a mi notebook LM, que es un repositorio de todos los artículos que yo le dé, para basarme en estos e ir generando lo que necesite, ¿no? Y dice, para cada tema incluye una breve descripción del enfoque de investigación, identificación de variables, especifica claramente cuál es la variable independiente y la variable dependiente, la relevancia en el contexto actual y futuro, qué problemas específico aborda y qué problemas podría resolver, y también el formato de salida, como yo quiero que me dé los resultados, lista con viñetas, cada viñeta responde un tema, e incluir las referencias científicas debajo de cada tema. Entonces ahorita voy a proceder a abrir la herramienta de Perplexity, que es una herramienta web, y vamos a pegar el prompt. Yo ya lo pegué previamente, les voy a mostrar los resultados que este arrojó, pero ya les voy a mostrar. ¿Ustedes han utilizado Perplexity tal vez? Alce la mano quien lo haya utilizado, por favor. ¿Ya? Bueno, no son muchos, pensé que habían más personas, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona Perplexity, no es cierto? Perplexity es un buscador académico, bueno, es un buscador de varios recursos, ¿no? Pero si nosotros enfocamos bien el prompt, lo podemos dar el enfoque en el ámbito académico. Entonces, ¿qué es lo que yo hice en esto de aquí? Si ustedes pueden ver, tiene la interfaz muy parecida a cualquier herramienta de inteligencia artificial que ustedes utilicen. Y aquí tenemos, le puse el mismo prompt que les mostré anteriormente, y aquí le dije que me dé ideas enfocadas a la inteligencia artificial en la educación superior. Y miren, aquí me botó 5 temas. Por ejemplo, vamos a ver brevemente unos 2 de ellos. Dice mediación pedagógica de IA para mejorar el compromiso estudiantil. Me dice cuál va a ser el enfoque de la investigación. Dice analizar cómo herramientas de inteligencia artificial como chatbots, sistemas adaptativos o analítica predictiva influyen en el compromiso cognitivo, conductual y emocional del estudiantado universitario cuando se integran con estrategias didácticas activas. Ya me da cuál va a ser mi variable independiente, tipo de herramienta de IA y nivel de mediación pedagógica, variable dependiente, el compromiso estudiantil, qué problema aborda. Dice, muchas implementaciones de IA fallan porque se usan como soporte técnico aislado y no como parte de una estrategia didáctica coherente. Me da la relevancia actual y futura y los artículos en los que está basado este tema. Por ejemplo, si yo le pongo aquí el cursor encima, están 2 artículos y si les doy clic a cada uno de estos, me va a llevar al artículo en cuestión. Entonces, esta es la idea, ¿no? Que ustedes utilicen esto como un asistente. Si ustedes ya tienen una idea muy vaga, la pueden ir refinando y fortaleciendo mediante estos, con las ventajas de que ustedes ya van a tener claro por qué enfoque pueden irse. Y aquí recalco nuevamente la importancia, ¿no? Si yo no conozco qué son enfoques, ¿cómo voy a decidir? Es por eso que digo, ¿no? Ninguna herramienta va a reemplazar al investigador, porque generalmente él conoce todo el contexto de la investigación y él va a ser quien decida por qué enfoque se va a ir. Entonces aquí tenemos otro tema, veamos otro tema de por aquí, alfabetización e inteligencia artificial para fortalecer el pensamiento crítico universitario, sistemas de tutoría inteligente para la personalización del aprendizaje universitario.
Entonces, estos son los resultados que me arroja el primer prompt. Y aquí la herramienta de inteligencia artificial sugerida es Perplexity. Asimismo, una vez que yo ya tenga esto, puedo utilizar un prompt para la búsqueda de artículos. Le vamos a correr esto. Aquí también me sugiere qué herramienta puedo utilizar. Entonces aquí dice mi tema seleccionado es. Recuerden, yo ya tenía los temas seleccionados anteriormente. Supongamos que yo voy a elegir este tema de aquí. Sistemas de tutoría inteligente para la personalización del aprendizaje universitario. Y miren, ¿no? Aquí está también algo que les decía. Un tema no puede ir así tampoco. También qué falta ahí delimitar la población a la que va dirigido y el periodo. Pero ya nos da una idea de lo que podemos nosotros hacer. Entonces voy a pasar esto por acá. Le voy a dar aquí el tema que tengo. También qué campo me dice que ingresa este prompt, la variable independiente y la variable dependiente, el contexto o el país donde se va a desarrollar la investigación, va a ser Ecuador. Y aquí este prompt está enfocado a la búsqueda de artículos, como ya lo mencioné. Voy a ver cuántos artículos del extranjero yo quiero. En este caso le voy a poner 10. ¿Cuántos antecedentes nacionales yo requiero? ¿Y de qué país? Entonces aquí le voy a poner que sean del Ecuador. Y aquí ponemos el número de artículos también en total. Y aquí lo que me faltaría es ingresar la variable independiente y dependiente, que ya lo tenemos aquí realizado anteriormente. Ya, entonces, ¿qué hago posteriormente? Voy a seleccionar mi prompt y lo voy a copiar en la herramienta. Puedo crear un nuevo espacio de trabajo si deseo o lo puedo realizar en el mismo. Y miren, está buscando en tiempo real artículos internacionales y nacionales que estén relacionados a mi temática de investigación. Y son artículos que son verificables. Entonces aquí ya evitamos que la IA tenga este problema que es la alucinación. Entonces me va diciendo los artículos, me los pone aquí, ¿no es cierto? Antecedentes internacionales 10 artículos. Como ustedes pueden ver, me da el objetivo, la metodología, el resultado de cada artículo y dónde yo puedo encontrar cada artículo. Entonces, esto es lo que nos ayuda a hacer los prompts. Imagínense cuánto tiempo nos ahorra, cuántas horas nos ahorra en la búsqueda de artículos relacionados con nuestra temática y aparte nos resume todo lo que se refiere a ese artículo. Asimismo, bueno, aquí luego lo que tendríamos que hacer nosotros es todos los artículos que nosotros descargamos, subirlos a Notebook-LM y crear un cuaderno de trabajo. Y aquí ya le vamos a dar el prompt. Aquí es un prompt, es un asistente para que nos ayude a plantear el planteamiento del problema. También tenemos otro que nos ayudará a estructurar el marco teórico mediante el método de vertebración. Es decir, me va a dar mi variable independiente, mi variable dependiente y me va a establecer temas para cada uno de mi variable que soporte mi investigación a realizar. Tenemos el prompt para formular la hipótesis y la matriz de operacionalización de variables, que son de dónde va a salir nuestro instrumento de investigación. Y también tenemos un prompt de apoyo para el análisis de datos, ¿no? Como yo ya sé qué estadísticos tengo que aplicar y bajo qué criterios tengo que aplicarnos, él me va a decir cómo yo podría analizar los resultados que me dan los cuadros estadísticos analizados. Y por último,
Cuando ya tengo estructurado todo mi marco de investigación, tengo un prompt que me ayuda a la redacción de conclusiones. Entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, estimada audiencia, y les deseo un buen día. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, al magíster Jorge Santamaría. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Recuerden que el genio es 1% inspiración y 99% transpiración. Bueno, hemos llegado a la jornada final, ¿sí?, de este congreso, sin antes pues agradecerles por su presencia, pero vamos a cerrar con un mensaje de nuestro director, el PhD Juan Carlos Rojas, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Señoritas, señores estudiantes, distinguidos compañeros docentes, público en general, queremos agradecer de la manera más afectuosa y con mucha energía, como siempre lo hacemos. Gracias por esa voluntad que han tenido de participar activamente en todos los talleres. Próximamente haremos nuevas invitaciones para hacer otro formato de presentaciones con clubes y otro tipo de situaciones en favor de los estudiantes. Les agradecemos, que tengan un excelente día. Gracias por su participación. Gracias. Salgamos ordenadamente, por favor.